De repente cuando nosotros vivimos en la ciudad, no nos imaginamos cuántas maravillas hay fuera de la ciudad. Y justamente una de las labores que tienen los investigadores es develar esos misterios del ser humano y que pues durante tanto tiempo permanecieron sin automóviles, sin policías, sin tanta gente. A mí me llama mucho la atención ahora que estoy con mi amigo y el profesor ya casi doctor Agustín Navarro, ¿cómo se te ocurrió hacer esta investigación de las pinturas rupestres en un lugar tan lejano de aquí, de esta ciudad que es Baja California Sur? Bueno, mira, se inicia, yo mi tesis de maestría la quería hacer sobre Teotihuacán, pero al estar investigando me di cuenta que existían pinturas rupestres en México. Eso me llamó mucho la atención porque a través de todos los estudios y análisis que yo he hecho en diferentes libros, en ninguno habla sobre pinturas rupestres en México, sino que hablan en España, en Francia, en diferentes partes, e inclusive en África. Cuando me doy cuenta de ello, empiezo a profundizar y me doy cuenta que México está lleno de pinturas rupestres y que obviamente se hace necesario que en la educación mexicana se agregue esta parte porque se ve totalmente desfasada de una realidad. O sea, nuestra educación en el campo de la historia está desfasada. Sí. Es así como empiezo a incursionar y me doy cuenta que en la península de Baja California se encuentran unas extraordinarias pinturas que están inclusive ya protegidas como patrimonio de la humanidad. Pero se fueron en mulas también, ¿verdad? Sí, claro, esto lo vamos a ver tal vez en imágenes, la travesía en la que aparenta ser muy sencillo, pero al final de cuentas son muchísimas horas de travesía, tanto en el barco, que salimos aproximadamente son como 10 horas, y luego de ahí a San Ignacio otras 2 horas, y luego hacia San Francisco otras 6 horas, y de San Francisco, que es donde tomamos las mulas, ahí viene un pueblito cerca que se llama Guadalupe, hasta las pinturas rupestres, bueno, hasta donde tuvimos el campamento, fueron otras 12 horas en mula, ¿verdad? Pasando por prácticamente peñascos, donde solamente cabía la pata de la mula. Ajá. Y unos arrecifes aproximadamente 200 a 300 metros de profundidad. Sí, qué interesante, ¿no? Muchos de nosotros quisiéramos vivir ese tipo de aventuras, pero desafortunadamente pues no pasamos del macrobús, sino nos damos cuenta que hay muchas maravillas. ¿Qué ibas pensando ya cuando ibas llegando prácticamente que descubriste esos murales que están pintados en esos peñascos tan inmensos? Pero ¿Qué mira, sentiste? No, bueno, en primera es la emoción del saber, del tratar de descubrir lo que ya está descubierto, al fin de cuentas. Pero no es lo mismo ir a una galería como la que tenemos aquí, en donde están expuestas las obras de diversos artistas, sí, a que de repente te encuentres con pinturas de 10, 15, 20 o 30 o 40 mil años de antigüedad. La emoción es indescriptible e incluso hasta a llegar a las lágrimas de emoción. A mí me emociona muchísimo. ¿Lloraste? Sí, 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 ¿por qué no? O sea, es una emoción tan inmensa, tan profunda, al darte cuenta que alguien lo hizo sin el interés de mostrárselo a nadie más que a sí mismos, ¿no? Entonces eso le da una belleza indescriptible. Esas son pinturas rupestres, pero no pequeñitas, son de 3 y 7 metros de altura, ¿no? Sí, y en lugares totalmente difíciles de pintar, o sea, no estamos hablando de un muro construido con ladrillo, ¿verdad? Sino que estamos hablando de una roca en un peñasco de aproximadamente, no sé, 200, 300 metros de profundidad, donde prácticamente no hay punto de apoyo y donde tampoco existe los elementos como una escalera o madera sólida, sí, como para construir un andamio, lo cual complica muchísimo más, y donde también pues no existe una tienda distribuidora de materiales pictóricos en donde ellos hubieron de haber investigado, buscado, no sé,
los pigmentos sí, adecuados, los pinceles. y obviamente sin la idea de perdurar tanto tiempo, ¿no? Muchas veces nuestros alumnos de diseño gráfico dicen, ay, es que no encuentro los materiales. Imagínate nada más lo que sería pintar en ese tipo de murales. Estamos con el maestro Agustín Navarro Hernández, que se fue él y su equipo a investigar las pinturas rupestres de Baja California Sur.